buenas tardes a todo el pueblo dominicano que está en el país y todos aquellos dominicanos que están fuera del país, que nos escuchan a través de las redes sociales también. En su programa Así es el Defensor, programa institucional del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, donde siempre vamos a aprender de derechos humanos, de derechos fundamentales, de deberes fundamentales muy importantes, de la buena administración pública y en general del Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución. Con ustedes, Nilo de la Rosa, y en esta tarde vamos a conversar con la licenciada Sandra Nogué Collazo, quien es especialista en mediación y en general en resolución alternativa de conflictos. Vamos a hablar de ese tema muy importante tanto para el Defensor del Pueblo como para el Estado Dominicano y en general toda la sociedad que está ávida y está necesitada de mayores niveles de concertación, de mayores niveles de amistad entre sus ciudadanos, entre sus individuos, para evitar en todo caso también tantos conflictos, tantos hechos de violencia y también tanta saturación a nivel del Poder Judicial. No sin antes, vamos a escuchar nuestro tradicional editorial y también vamos a saber qué hizo el Defensor del Pueblo durante la semana. Comencemos. Nuestras vías públicas no pueden convertirse en un cementerio. Para nadie es un secreto el carácter esencialmente agresivo y poco amigable de las ciudades y municipios de la República Dominicana para con las personas con discapacidad. Lo normal en nuestro país es que en cualquier calle, acera, parque, puente peatonal, escalera, edificio público o privado, cementerio, puerto, aeropuerto, en fin, toda infraestructura civil, los obstáculos y peligros abundan y son la regla lamentable. Pero las cosas se agravan si tomamos en cuenta las innumerables manifestaciones de imprudencia garrafales por parte de choferes de carros, jipetas, camiones, autobuses, que ponen en peligro no solo la vida de los transeúntes, sino de ellos mismos. Mención especial merecen algunos motociclistas que desde hace varios años se han dado la libertad de desacatar las normas más elementales de tránsito, como si las leyes y reglamentos en la materia no les aplicara formalmente. Desde cruzar los semáforos en rojo, transitar sobre las aceras, hasta usar elevados y otras estructuras vedadas a las motocicletas, el libertinaje campea por sus fueros. Lo antes dicho es la razón por la cual no debe de sorprendernos el hecho de que nuestro país, desde hace tiempo, figura entre los primeros lugares en el índice de muertes y heridos por accidentes de tránsito, solamente superados por países en guerra constante como Afganistán o Siria. En el epicentro de este cataclismo, no solo urbanístico sino también cívico, se encuentran nuestros compatriotas, conciudadanos y visitantes internacionales con discapacidad. Ya esto no es una cuestión de vanguardia arquitectónica o de retórica de los nuevos derechos y objetivos de desarrollo sostenible de los que tanto se habla en la actualidad, sino una cuestión de seguridad pública e integridad física y psicológica de las personas. Desde este programa no solo hacemos un llamado a la conciencia de las autoridades nacionales y municipales sobre este problema, sino también una exhortación a todos nuestros conciudadanos a que nos organicemos de forma sana y eficiente para que entre todos podamos exigir y construir soluciones y políticas públicas coherentes, sensatas y realizables en favor de las personas con discapacidad, por un principio republicano y fundamental que nos ampara a todos, la igualdad ante la ley y el derecho humano a la vida. Muchas gracias.
El Defensor del Pueblo firmó un acuerdo interinstitucional con la Administradora de Subsidios Sociales, ADES, en el que ambas partes se comprometieron a impulsar la promoción de los derechos y deberes fundamentales consagrados por la Constitución de la República, teniendo como meta la red de abastecimiento social. Es decir, la alianza busca generar un impacto en los beneficios del sistema de pago de los subsidios sociales en todo el territorio nacional. Por su parte, la Administradora de Subsidios Sociales creará un módulo educativo para los comerciantes de la red de abastecimiento social, para el cual se diseñará un plan conjunto de capacitación con la RAS, donde se promocionarán los derechos fundamentales y deberes de los ciudadanos. La Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados recibió a Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, para intercambiar impresiones sobre su informe de gestión y financiero. Durante el encuentro, Ulloa rindió cuentas ante la comisión como muestra de la transparencia que rige la institución de la que está a cargo. Como muestra del compromiso para impulsar la ciudadanía responsable a través de la educación, el Defensor del Pueblo realizó el acto de entrega de certificados a la primera parte del grupo de graduados del diplomado Constitucionalización del Derecho Administrativo y Garantía de Derechos, el cual fue llevado a cabo en colaboración con el Colegio de Abogados. Asimismo, las palabras de motivación estuvieron a cargo del primer suplente Roberto Quiroz Canela. Estamos de vuelta en Así es el Defensor y como dijimos, vamos a abordar el tema tan importante para nosotros y para todo el país, que es la resolución alternativa de conflictos. Y vamos a conversar con la licenciada Sandra Nogué Collazo, quien es abogada, mediadora, especialista en resolución alternativa de conflictos, consultora y docente. La licenciada Nogué cursó estudios de licenciatura y maestría en Derecho en la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Derecho de Hartford, Connecticut, en Estados Unidos. Es magíster en Derecho Empresarial y Legislación Económica de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. También es magíster profesional en la resolución alternativa de conflictos del Instituto Europeo de Asesoría Fiscal y mediadora y capacitadora de mediadores de la Asociación Nacional de Mediadores Certificados y el Instituto Americano para la Resolución de Conflictos de los Estados Unidos. Ha trabajado con múltiples organismos internacionales, también nacionales, y con empresas nacionales e internacionales en esta materia tan importante que es precisamente la resolución alternativa de conflictos. Licenciada Nogué Collazo, ¿cómo se siente en esta tarde? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y estoy muy bien. Muy bien, bueno, qué bueno. Y para nosotros es un grato placer tenerla aquí en Así es el Defensor, porque además también ha sido colaboradora de este órgano constitucional en toda esta materia tan importante que es la mediación y también la concertación social. Es algo que en nuestro país hace mucha falta. Nosotros tenemos, licenciada Nogué, altos niveles de conflictividad político, económico, social, familiar. Es decir, esto es un pueblo que lamentablemente está muy abocado al conflicto y realmente no debe ser así. Y por eso es que desde el Defensor del Pueblo se promueve bastante todos esos temas para buscarle la vuelta, como decimos a nivel coloquial, buscarle la vuelta a los conflictos. Y a veces nos damos cuenta de que todos esos temas principalmente nosotros los abogados, nacemos o nos graduamos con ese pecado original de que, bueno, aquellos pleitos o aquellos diferendos entre los individuos que son de poca monta deberían ir al juzgado de paz o a una conciliación. Y bueno, de vez en cuando o en la mayoría de las ocasiones relacionamos lo alternativo o la conciliación o la mediación al bajo monto. Y realmente no es así. Porque precisamente por un pleito vecinal, disque de bajo monto,
es que mucha gente muere en República Dominicana en homicidios y asesinatos por problemas de ese tipo. ¿Qué debemos entender entonces, licenciada Nogué, por mecanismos de resolución o de solución alternativa de conflictos? ¿Qué es eso? Bien, los mecanismos, como dijiste tú, pero también le dicen métodos de resolución de conflictos, ADR por sus siglas en inglés. Todos estos términos aluden a un sinnúmero de procedimientos, de herramientas dirigidas precisamente, como dice el nombre, a solucionar los conflictos. ¿Qué es lo importante? Dos aspectos. Uno, que es de manera pacífica, y el segundo es que es fuera de los tribunales. Por eso le llaman que es una alternativa al método tradicional que son los tribunales. ¿Y cuáles son estos métodos? Hay varios y además cada día como que de estos se van ramificando, ¿no? Pero básicamente son el arbitraje, que es muy parecido a lo que es el sistema tradicional. Está la mediación y la conciliación. En estos dos, un tercero a petición de las partes, totalmente neutral y totalmente independiente, ayuda a las partes a llegar a un acuerdo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Que el mediador es nada más que un facilitador de ese proceso de conversación. En el caso del conciliador, el conciliador tiene un papel más activo y ayuda a las partes a conciliar precisamente sus posiciones. Y está también la negociación, que este sí es un proceso que se da únicamente entre las partes, es un intercambio entre las partes para poder llegar a un acuerdo. Bueno, muy bien. Y más adelante vamos a profundizar un poco en esos aspectos técnicos que diferencian a cada uno de esos mecanismos, especialmente aquellos como el arbitraje, que usted menciona que se parece bastante al método, vamos a decir, judicial, que es el método que llamamos tradicional u ordinario de resolver el conflicto, porque precisamente para eso está el juez también. Es decir, el juez resuelve el conflicto, pero bajo una lógica distinta a la que precisamente está abocado un método alternativo, porque la sentencia judicial es ganar y perder, es decir, hay un ganador y un perdedor. Claro, y eso yo creo que es una de las grandes ventajas y una de las grandes bondades de estos métodos. En el caso del método tradicional, y se le llama tradicional porque, bueno, en algún momento la conflictividad es parte de la vida misma, es parte de esa naturaleza humana. Siempre ha habido conflictos y siempre los va a haber. En algún momento el derecho que vino y nació un poco primero para organizar la sociedad, a través de derechos y deberes, pero además para resolver conflictos. Entendimos que ese era el método idóneo para hacerlo. Sin embargo, con el tiempo nos dimos cuenta que por muchas razones el derecho o ese sistema judicial tradicional no nos estaba ayudando. Hay países en los que la mediación y cualquiera de estos métodos son casi la primera vía. Y realmente lo judicial pasa a ser lo último. Yo creo que siempre debió ser así. Pero ciertamente, ese es el método tradicional y entonces estos métodos, en el caso de la mediación, por ejemplo, es un método antiguo, muy antiguo. Confucio, por ejemplo, decía, si tienen un problema, busquen a una persona que los ayude a solucionarlo, una persona que sea neutral. O, por ejemplo, tenemos a los sacerdotes, a los rabinos, a las juntas de vecinos, a los consejos de ancianos. Todos ellos ejercían un poco la mediación, con lo cual la mediación viene a ser un método casi más antiguo que el derecho mismo. Pero como en algún momento se entendió que el derecho era ese método para hacerlo, lo que surge después viene a ser lo alternativo. Muy bien, bueno, y nosotros sabemos que también esa mentalidad judicialista, claro, viene de una época de la misma Revolución Francesa, de las revoluciones inglesas, pero también de Hobbes, de Montesquieu, de Rousseau, bueno, que tenían una teoría, ¿verdad?, del Estado,
en la cual se fundamentaba en la idea de que, bueno, nosotros cedemos al Estado mediante un pacto toda esa capacidad juzgadora, toda esa capacidad del uso de la fuerza, porque, bueno, renunciamos a la ley del más fuerte para asumir la ley de la razón de la ley. Entonces, sí, por ahí que viene eso también. Es decir, claro, se creía que ese era el progreso en ese momento, aunque hoy sabemos que es cerrado, pero se creía en ese momento que era un progreso realmente. Y realmente lo fue. Y de hecho, hay casos que no se pueden mediar, por ejemplo. Violencia de género, por ejemplo. La violencia nunca se media, la violencia se combate, con lo cual en ningún caso la violencia se media. Inclusive todo lo que tiene que ver con mediación penal se tiene un tratamiento especial. Muy precisamente bien. Por eso. Muy bien. Licenciada Sandra, en general, ¿cuáles son o qué ventajas representa el hecho de que en algún país X, puede ser República Dominicana, o puede ser España, puede ser Venezuela, Argentina, cualquier país, qué ventaja representa el hecho de que se establezca todo un sistema de resolución alternativa que vaya primero, o sea, una condición previa para acceder ya a las vías judiciales establecidas en ese país? Bueno. Tu pregunta la voy a tomar dos perspectivas. Ajá, si yo quiero ir a donde un legislador y le digo, mire, esa es la solución a muchos problemas, ¿qué yo le puedo decir a ese legislador para que entienda que el tribunal judicial debe ser una opción un poquito más reservada que una resolución alternativa de conflictos? Bien, hay dos puntos importantes en tu pregunta. El primero es cuáles son las ventajas realmente, por ejemplo, de la mediación, pero en general son de los métodos, de todos. Muy bien. El primero y más importante yo creo que es la bondad, la gran bondad de estos métodos, es que cuando un conflicto llega a los tribunales, ese conflicto llega y se convierte en un caso. Y por lo regular, lo que se resuelve es el caso, pero no el conflicto mismo. El expediente es lo que se trata. Ese expediente, pero no el conflicto mismo. De hecho, por lo regular, y en la mayoría de los casos, las partes salen menos contentas con ellas mismas y más frustradas que cuando entraron, porque una ganó y una perdió. Claro. ¿No? Y esa es la gran ventaja de estos métodos. Estos métodos permiten que se solucione el caso, no solamente el conflicto, sino que además, que se solucione no solamente el caso, sino además el conflicto. Muy bien. Bueno, vamos a ir a una pausa muy especial. Recordemos que mañana, día 10 de octubre, se va a conmemorar o conmemoramos el Día Mundial de la Salud Mental. La salud mental, que es un tema que tradicionalmente le hemos dado mucha importancia aquí en Así es el Defensor. Y como todos sabemos, es una fecha importante para crear conciencia sobre los padecimientos relacionados con la mente, con el cerebro, y fortalecer aquellos mecanismos de apoyo para que aquellas personas que tienen esos padecimientos encuentren el apoyo ideal, encuentren el auxilio ideal a su situación, no solamente desde el Estado, sino desde la sociedad misma. Y para que puedan controlar adecuadamente, si no resolver, por lo menos controlar adecuadamente su condición de salud mental. Adelante. El Día Mundial de la Salud Mental se recuerda cada 10 de octubre. Es promovido por la Federación Mundial de la Salud Mental y cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud. El evento representa un compromiso global para crear conciencia sobre los problemas de salud mental en todo el mundo y movilizar esfuerzos en apoyo a esta condición. La pandemia del COVID-19 ha agravado la situación en la región, aumentando los nuevos casos de afecciones de salud mental y empeorando las preexistentes. Además, ha producido interrupciones significativas en los servicios para trastornos mentales, neurológicos y por el uso de sustancias. Las poblaciones que históricamente se han enfrentado a una mayor carga de afecciones de salud mental
y un acceso reducido al tratamiento se ven afectadas de manera desproporcionada por los impactos de la pandemia. En la región de las Américas, los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias y el suicidio representan más de un tercio, 34% del total de años vividos con discapacidad, siendo los trastornos depresivos la principal causa de discapacidad. Casi 100.000 personas mueren por suicidio cada año en el continente americano. Asimismo, cada año se establece un lema para la campaña del Día Mundial de la Salud Mental. Para este 2022, el lema es hacer de la salud mental y el bienestar para todos una prioridad mundial. El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está representado por el Presidente de la República Dominicana. Es el jefe del Estado y del Gobierno. Es elegido junto al Vicepresidente cada 4 años por la población dominicana mayor de edad, mediante el voto libre y secreto. ¿Qué hace el Presidente? Algunas de las cosas que hace el Presidente de la República son: preside los actos solemnes de la Nación. Promulga y hace pública las leyes del Congreso Nacional. Es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás cuerpos de seguridad del Estado. Garantiza la defensa de la nación, protegiendo las zonas terrestres, marítimas y aéreas. Sucesión presidencial. Si el presidente está ausente, es sustituido por él o la vicepresidenta. En el caso de que ambos estén ausentes, el presidente de la Suprema Corte de Justicia asume el cargo. ¿Quiénes ayudan al presidente? Los ministerios públicos especializados en diferentes áreas. Todos los ministerios están dirigidos por un ministro y un viceministro. La administración pública. Para trabajar en la administración pública, las personas deben de destacarse por su eficacia y seriedad. Así concluimos este episodio sobre el Poder Ejecutivo. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con Sandra Nogué Collazo, quien es especialista en mediación y en general en la resolución alternativa de conflictos. Y antes de irnos a la pausa, estábamos conversando sobre las ventajas que ofrece un sistema de resolución alternativa de conflictos que sea previo a acceder al sistema judicial ordinario. Y la licenciada Nogué estaba diciendo que uno de sus principales ventajas es precisamente que el proceso judicial ordinario tiende a no resolver el caso de raíz, sino a resolver el expediente, que no es lo mismo. Bueno, los abogados sabemos muy bien de ese tema. Y que precisamente la resolución alternativa de conflictos tiene una tendencia a resolver el caso de raíz, es decir, a resolver el problema entre las personas, no el expediente. ¿Podemos continuar con esas ventajas? Sí, te decía que esa es la ventaja que a mi parecer es la más importante. Estos métodos le dan la oportunidad a las partes que de manera no adversaria puedan resolver sus diferencias. ¿Qué significa no adversaria? Adversarial, no contrario, sino Muy que bien. ellos se sientan, dialogan. El diálogo en la mediación es fundamental. Este hecho es la herramienta por excelencia. Entonces, se resuelve por lo regular el conflicto, no el caso, como en el caso, y valga la redundancia, de la justicia tradicional, ¿no? Esa como primera ventaja. Lo segundo es que es mucho más rápido. Hay casos que se resuelven en una sola vista de mediación. No hay que decirle cuán tortuoso suele ser los casos en la justicia tradicional. Bueno, que están sujetos a plazos establecidos en los códigos de procedimientos. Y tanto que se vuelve infuncional. Tú dices, pero si yo tengo, para resolver este problema, yo tengo que esperar quizás un año, que por la mora judicial y por la gran carga que tienen los tribunales, Así es. entonces el tribunal deja de ser realmente una herramienta válida.
Y esto tiene que ver también con el acceso a la justicia, que es un derecho fundamental. Eso por un lado. Por el otro, son mucho más baratos, son menos costosos. Y claro, ya te veo en los ojos diciendo, claro, por eso los abogados no les gusta la mediación, porque cobrarían menos. ¿Será porque no nos necesitan en el caso de las resoluciones alternativas de conflictos? No, todo lo contrario. Yo creo que en el mismo momento en que todos los juristas se den cuenta de que la mediación y estos métodos son realmente un servicio que pueden dar en sus oficinas y por lo que también pueden cobrar muy bien. ¿Qué tal, por ejemplo, el arbitraje? Que se ponen cláusulas de arbitraje y dicen, bueno, si se resuelve a través del arbitraje, el abogado cobra tanto. Eso mismo se puede hacer en el caso de la mediación. ¿Se va a cobrar menos? Sí, se va a cobrar menos, pero tú no vas a tener que ir a los tribunales, tú no vas a tener que hacer todo eso, con lo cual vas a tener tiempo de atender también otros casos. Esa es otra de las ventajas. Es más flexible. Es el problema del derecho. El derecho es poco dinámico. Sacramental. Es inflexible, si se quiere. Y entonces es muy complicado. Por eso deja de ser una opción idónea. Estos métodos son mucho más flexibles, son mucho más amigables. Y como te decía, la gran ventaja es que las personas, después que van a una mediación, por lo regular, pueden restablecer esos lazos. En casos muy simples, que esas dos partes quizás nunca más se vuelvan a ver, quizás no es tan importante. Pero en casos de familia, en casos de comunitarios, por ejemplo, educación, por ejemplo, todos estos son casos que por lo regular las partes van a tener que seguir viéndose, van a tener que seguir compartiendo y mantener esos lazos es importante. Muy bien. Bueno, vamos a retomar un poco los conceptos fundamentales como nos gusta bastante en ese programa. Y al principio usted mencionó por arriba, vamos a decirlo así, de manera sucinta, los principales métodos o mecanismos de resolución alternativa de conflictos. ¿Podemos recapitular cuáles son y cuál es la diferencia fundamental entre cada uno? Claro que sí. El primero, el arbitraje, es el que más se parece al sistema tradicional. ¿Por qué porque se en parece? es un tercero, si las partes tienen la oportunidad de escogerlo, muchas veces, y es un tercero que ayuda a las partes en el proceso, pero realmente es el árbitro quien decide por las partes. Para mi gusto se parece demasiado al sistema tradicional y de hecho cada vez es más costoso. Yo sé que a los árbitros no les va a gustar esto que estoy diciendo, pero es la realidad. Cada vez el arbitraje se parece más al sistema tradicional. Es decir, que es una especie de juez privado. Sí, se pudiera decir. Porque su decisión, bueno, él la toma. Es vinculante para las partes, sí. De hecho, cuando empieza el proceso ya están obligados. Ellos no pueden, excepto hay pequeñas excepciones, pero ellos no pueden decir, ay no, yo la verdad es que no voy a continuar con el proceso, como sí es el caso de la conciliación y la mediación. Y esa decisión del árbitro en este ámbito del arbitraje, valga la redundancia, ¿tiene algún respaldo, vamos a decir, del Estado o algún respaldo judicial? Sí, claro. Para el arbitraje, precisamente, hay ya todo un andamiaje, aún aquí en República Dominicana, a nivel internacional lo hay, no solamente para el arbitraje, sino también para los demás métodos, pero inclusive aquí hay toda una, digamos, un estructura. armamento, sí, una estructura legal que permite no solamente respetar y darle validez a ese laudo arbitral, sino que además las partes se obligan. Uh-huh. ¿Qué es Totalmente. laudo arbitral? Que usted mencionó esa palabra y no la conocen muchas personas. ¿Qué significa laudo arbitral? Es esa decisión. Muy bien, es la decisión. Como si fuera, sí, la decisión del árbitro. Muy bien. ¿Y el segundo método cuál es? No hay orden. Uh-huh. Yo hablo del arbitraje en primer término porque es el que más se parece al sistema judicial tradicional,
pero también están la conciliación y la mediación. Estos dos se parecen muchísimo. Es un tercero totalmente neutral e imparcial que ayuda a las partes a ponerse de acuerdo a través del diálogo, la escucha activa. Son voluntarios, totalmente voluntarios durante toda la existencia del proceso. Es decir, que usted puede estar mediando o conciliando durante meses si se quiere, en casos que son muy complejos. Por lo regular la mediación es mucho más corta, pero puede estar mediando o conciliando durante muchísimo tiempo y un día antes cualquiera de las partes puede decir yo no quiero seguir con este proceso y nada lo obliga. Es voluntario de principio a fin. Es decir, que la decisión que toman, a diferencia del arbitraje, que la toma un árbitro, en esos mecanismos, ¿quién toma la decisión? Lo toman las partes. Las partes son los protagonistas durante todo el proceso. En el caso de la mediación es solamente un facilitador que un poco acerca a las partes, los saca de sus posiciones muy extremas y los acerca un poquito. Ok, ¿y cuál es la diferencia fundamental entonces entre conciliación y mediación? Que el conciliador tiene un papel más activo. Muy bien. El conciliador le puede decir, mira, yo les recomendaría esto o aquello. En el caso del mediador es un facilitador. Sencillamente un facilitador. Bueno, señores, esto es toda una ciencia que de verdad tenemos que conocer, que por cierto está en la mayoría de los pensum de las universidades, de las escuelas de derecho a nivel universitario, pero hay una tendencia a menospreciarlo un poco frente al procedimiento civil, al procedimiento penal, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a una pausa y regresamos en breve con la licenciada Sandra Nogué. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Acceder al Defensor del Pueblo es fácil. Ya puedes descargar nuestra aplicación Defensor RD, disponible en App Store y Google Play. A través de esta puedes registrar tu caso, solicitar una visita del defensor, una charla, taller o aplicar para diplomados. Descárgala ahora. Estamos de vuelta en Así es el Defensor con la licenciada Sandra Nogué Collazo, con la cual estamos conversando un tema muy interesante que es precisamente la resolución alternativa de conflictos. Y antes de irnos a la pausa ya habíamos explorado, vamos a decirlo así, los distintos mecanismos, mejor dicho, de resolución alternativa de conflictos y hablamos del arbitraje, de la conciliación y la mediación. Nos queda una cuarta resolución de conflictos alternativa, que es la negociación. ¿Qué es la negociación? Frente a lo que todo el mundo entiende por negociación, pero en este ámbito, ¿qué significa realmente negociación? La verdad es que la negociación, que también es un método y se considera un método, es ese intercambio entre las partes y se da de manera muy informal. Hay quienes sostienen que la negociación como tal no es un método adicional, sino que es transversal a los otros tres. Y ciertamente, en la mediación, en la conciliación e inclusive en el arbitraje hay algún tipo de negociación entre las partes. Pero sí, ese es un método en el que no interviene un tercero. Se da
de manera voluntaria entre ellos. Muy bien, vamos a concentrarnos un poco, licenciada Nogué, en el caso de la mediación, que me parece que es el más común de todos y quizás entre los baratos, porque de verdad se dice que una de sus principales ventajas es el bajo costo frente al proceso judicial. Que tengo entendido que en el arbitraje sí hay un alto costo, es decir, los árbitros tienen un método de percibir sus honorarios y bueno, eso se establece contractualmente y todo, pero en el caso de la mediación, ¿podemos hablar un poco más de la mediación y cuáles son esos principios fundamentales que realmente hay que observar cuando se hace un trabajo de mediación serio en un conflicto X? Bien, el primero y más importante, no hay jerarquía, pero definitivamente si la hubiera, este es el primero. Y es, como mencionaba anteriormente, que es voluntaria la mediación durante todo el proceso. En cualquier momento del proceso, las partes pueden decir, yo no continúo con este proceso. Es totalmente voluntaria. En segundo lugar, es menos costosa, es amigable, es un proceso que se lleva a cabo a través de esa buena voluntad de las partes. También el compromiso es parte de esos valores y de esos principios de la mediación. Y en casi todos los sitios es gratuita, o sea, la mediación es uno de los métodos de acceso a la justicia que es gratuito. Muy bien. Bueno, y esa voluntariedad también alcanza al mismo mediador, es decir, el mediador también puede decir, bueno, yo dejo esto aquí. Puede también hacerlo. Claro. Sí, hay casos, como te mencionaba, hay casos que son mediables y hay casos que no son mediables. Si me permites, te dejo saber un poco unos y otros. Sí, porque hay que saber cuáles son los límites de eso, porque son herramientas muy buenas. Es muy buena, pero hay cosas que se pueden, hay cosas que no se pueden realmente en cualquier contexto mínimamente reglado en cualquier país. ¿Qué casos no se pueden mediar? No se puede mediar la violencia, como lo habíamos dicho anteriormente. Casos que tengan que ver con el orden público, casos que tengan que ver con la protección a la víctima o a la persona, esos casos, o casos que tengan un impacto social muy importante, esos casos no se pueden mediar. Tampoco se pueden mediar casos en que las partes no quieran ceder. Ahí no vale la pena el proceso. Y hay casos que por la naturaleza misma, por ejemplo, la interpretación de una norma, eso tiene que ir a los tribunales. Todo lo que tenga que ver estrictamente con lo jurídico tiene que ir a los tribunales. Por lo demás, casi todo se puede mediar. Por ejemplo, en España, donde yo tuve la oportunidad de hacer la maestría, yo no me imaginaba nunca que yo iba a coger mediación, claro que están las clásicas, mediación penal, mediación civil, mercantil, pero por ejemplo, mediación del consumidor, mediación de competencia, mediación comunitaria, mediación escolar, es una infinidad de casos y de temas que se pueden mediar. Muy bien, bueno, licenciada, nosotros conocemos a nivel internacional grandes procesos de paz, podemos decirlo así. Conocemos el caso colombiano, que es muy reciente, por cierto. Tenemos el caso de Centroamérica, es decir, hay muchos países centroamericanos que tuvieron en guerra civil y bueno, llegaron a grandes acuerdos de paz. En el caso israelí-palestino, no se sabe cuántos acuerdos de paz han firmado, pero bueno, ellos están ahí y han ido avanzando. De algún otro modo se ha ido desarrollando cierta convivencia en algunas partes del mundo, a pesar de las cosas que ocurren a diario. En esos grandes procesos de paz que nosotros conocemos, ¿cómo se estructura eso? Es decir, porque no hay un tribunal, no hay un juez con su toga, como a veces sí se hace en tribunales que se crean para casos de crímenes de lesa humanidad, etcétera, etcétera, pero en estos casos no.
O sea, es decir, después de una guerra horrenda, ataques terroristas, asesinatos, secuestros, de repente llego yo a un acuerdo de paz. De repente nunca. ¿Cómo es eso? Es decir, ¿cómo repente es eso? Nunca, pero sí se logran grandes acuerdos. Qué bueno que mencionaste el caso de Colombia. Claro, cada país tiene su conflictividad. Claro. Creo que hay unos temas que son transversales, de derechos humanos, de género, muchísimos temas que sí. Terrorismo también. Terrorismo, pero hay países que tienen una conflictividad muy particular. Y, por ejemplo, si te coges el caso de Bolivia, vas a encontrar que allí todo lo que tiene que ver con las etnias, todo lo que tiene que ver con el agua, con medio ambiente, son procesos que generan mucho conflicto, son temas que generan mucho conflicto. Muy bien. Colombia, yo siempre digo que es como esa mezcla de todos los conflictos. Es el laboratorio. Sí. Sin dudas, ellos tienen guerrillas, paramilitares, militares, narcotráfico, etnias, conflictos ambientales importantes, políticos, de todo tipo. Y la verdad es que ellos han aprendido a construir la paz. Y sin dudas, es un ejemplo a nivel mundial. Hay que mirar a Colombia para ver un poco cómo lo hacen. Y volviendo a tu pregunta, ¿cómo se construyen? Bueno, cada proceso de paz es diferente, precisamente porque la conflictividad es diferente. Entonces, el acercamiento que se hace es muy particular. En el caso de Colombia, por ejemplo, que lo mencionaste, es un caso en que la sociedad entendió en algún momento que o nos sentamos a dialogar o simplemente no puede haber un proyecto país. Y hay diálogos todavía en Colombia, hay diálogos a todos los niveles y han logrado avanzar. De hecho, la mediación en Colombia nos puede dar cátedra de cómo llevan a cabo esos procesos de diálogo. De hecho, recientemente tuve la oportunidad de estar allá y conocí a las personas que dirigen una fundación que se llaman Diálogos Improbables. Un nombre muy sugestivo. Claro. Y precisamente eso es lo que hacen. Ellos identifican algún nivel de conflictividad en un sitio en particular y entonces entienden que es improbable que se dé ese diálogo y juntan a las personas. Realmente el tema de la paz en Colombia es un tema muy particular y todo aquel que ha ido a Colombia podrá conocer o por lo menos escuchó de la famosa Comuna 13, que realmente es un barrio, el barrio 13 de la ciudad de Medellín, que ahí hubo un interesante proceso realmente de pacificación en esa comunidad en Colombia. Y bueno, también tenemos que recordar que mañana 10 de octubre es el Día Mundial de las Personas Sin Hogar. Recordemos que la Constitución de la República Dominicana es una de las constituciones que establece el derecho a la vivienda como un derecho fundamental. Fíjese usted qué tan importante es para el Estado Social y Democrático de Derecho que las personas, los individuos o las familias encuentren un hábitat digno, un hábitat adecuado en el cual puedan desarrollarse como familia, como personas. Vamos a una breve cápsula que tiene que ver con otra fecha importante para mañana 10 de octubre, en la cual nosotros conmemoramos a nivel internacional el Día de las Personas Sin Hogar. Recordemos, como siempre en ese programa, que la Constitución de la República Dominicana es una de esas constituciones que establece el derecho a la vivienda como un derecho fundamental. Fíjese usted qué tan importante es para el Estado Social y Democrático de Derecho que los individuos, las familias, puedan contar con un hábitat adecuado, un hábitat digno, con todos los servicios básicos disponibles para desarrollarse como personas, para desarrollarse como familias. Vamos a escuchar esta cápsula preparada por nuestra compañera Corina Rosario y regresamos en breve. Adelante.
Desde el 10 de octubre del 2010 se conmemora el Día Mundial de las Personas Sin Hogar, una fecha que tiene como finalidad sensibilizar y concienciar a la población acerca de las personas que no tienen un techo o que habitan en viviendas en condiciones infrahumanas e insalubres en varias partes del mundo y la discriminación que sufren por su condición. ¿Por qué se celebra el Día Mundial de las Personas Sin Hogar? Obviamente nadie quiere verse en esta situación. De acuerdo a las últimas estadísticas publicadas en el año 2018 de la Organización de las Naciones Unidas, se estima que unas 900 millones de personas viven en asentamientos informales o campamentos, sin incluir a las personas que viven en las calles. Es un problema grave que merece una atención prioritaria. Con la efeméride de este Día Mundial, se pretende generar propuestas para ayudar a aquellas personas que se han quedado sin hogar por razones diversas. Las personas sin hogar tienden a ser excluidas y marginadas socialmente, y esta situación se ha visto afectada ante los efectos de la pandemia por el COVID-19, sin contar con ningún tipo de protección, asistencia ni acceso a los servicios básicos, debido a que deambulan y duermen en las calles o en lugares públicos. Se estima que la esperanza de vida de las personas sin hogar se encuentra entre los 42 a 52 años de edad, lo que representa unos 30 años menos que la población general. Se requiere la aplicación de políticas integrales de protección y restitución de hogares a las personas afectadas, así como generar fuentes de trabajo para su sustento. El buen manejo de los fondos públicos es fundamental para garantizar la eficiencia en el ejercicio de la función del defensor del pueblo. Por tanto, la transparencia es uno de los 4 valores de nuestro plan estratégico institucional. Como muestra de ello, el sistema de transparencia de la institución cumple con todos los estándares establecidos por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, valiéndonos el reconocimiento como uno de los 2 órganos constitucionales con mejor puntuación en materia de transparencia en los primeros 6 meses de este año. Y es que a nosotros nos mueven la honestidad y la transparencia. En octubre del 2021, implementamos la ejecución presupuestaria en línea a través del Sistema de Información Financiera del Ministerio de Hacienda. La transparencia también se evidencia en el manejo de nuestros procesos internos. Por ello, cumplimos con los requisitos de la norma para el desarrollo y gestión de los portales web y la transparencia de los organismos del Estado, NORTIC, y la Asociación Española de Normalización, AENOR, con ocasión de nuestra Carta de Servicio al Ciudadano, como una muestra del compromiso con elevar cada día más y en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas la eficiencia de este órgano constitucional. ¿Resultados? Como resultado de todas las acciones, el Defensor del Pueblo aumentó su capacidad de atención y respuesta en un 201% y una institución abierta y transparente. Vamos por lo que nos une. Estamos de vuelta aquí en Así es el Defensor, conversando con la licenciada Sandra Nogué Collazo, quien es especialista en mediación y en resoluciones alternativas de conflictos. Y estábamos conversando antes de irnos a la pausa sobre los conflictos que en algunos países se ha suscitado a través del tiempo, y hablábamos del caso colombiano quizás porque es el caso, uno de los más antiguos, si no el más antiguo de América Latina, pero también es uno de los más característicos en cuanto a la forma en cómo el Estado colombiano y la sociedad colombiana ha abordado el tema para ya buscarle una solución adecuada, una solución definitiva al problema. Y le preguntaba a la licenciada cómo se estructuran esos grandes procesos de paz, es decir, si es mediante un arbitraje, si es mediante una conciliación, si es mediante una mediación o una negociación, o sencillamente se juntan, como a veces se entiende que esas conversaciones de pasillo parecen ser más importantes que las mismas conversaciones públicas. ¿Cómo se hace eso? Es decir, ¿cómo se lleva a cabo un proceso de paz? Y un caso tan desgarrador como el caso precisamente colombiano y otros casos en América Latina. Claro, sí. Uh-huh. Como te decía, cada país tiene sus particularidades, cada conflicto es particular en los países y las soluciones también. Y casi siempre lo que sí tienen en común es que comienzan con el diálogo.
Y de hecho, eso es la clave de cualquier método de solución de conflictos, no solamente de estos, sino de cualquiera. Tiene que empezar con el diálogo, ese diálogo franco, ese diálogo comprometido, ese diálogo dispuesto a ceder desde sus posiciones, ¿no? Y como te digo, se estructuran de manera diferente siempre los estados, y la política juega un papel importante, y en el caso de Latinoamérica, en casi todos los casos que conozco y que se han dado, en México, por ejemplo, también, que hay niveles de conflictividad muy altos, se comienzan tratando de sentar a las partes. Y eso es una de las particularidades de la mediación. La mediación, por ejemplo, no se puede llevar a cabo a través de representantes, tienen que ser las partes que se sienten a negociar. Y es creo que también una de sus grandes bondades, porque en ocasiones, cuando las partes tienen la oportunidad de sentarse a dialogar, todo cambia. De hecho, el mediador, yo inclusive he tenido casos en donde nada más juntar a las partes sirvió para que ellas buscaran inmediatamente la salida a su conflicto. Bueno, y como mencionó la licenciada Sandra, hay cosas que no entran en ninguno de esos mecanismos alternativos de conflictos. Y volviendo al caso colombiano, hay que decir que no todo entró en la mediación, en la conciliación, en un arbitraje en específico. De hecho, en el mismo proceso de paz crearon la famosa justicia transicional. Imagínense, eso se llama justicia transicional en el sentido de que hay una transición hacia la paz. Es decir, crearon un tribunal un tribunal especial para crímenes y delitos que ellos no aceptan, como usted mencionó precisamente muy bien, muy atinadamente, ningún tipo de conciliación. Es decir, hay paz, pero hay justicia también. Y decía el Papa Juan Pablo II que no se puede hablar de paz sin justicia. Eso es así, licenciada. Es decir, tenemos que buscar la justicia en cada uno de esos métodos. Claro, y un detalle muy importante, estos métodos no pueden ser excluyentes del método tradicional, no solamente porque no hay casos que no se pueden mediar, no se pueden conciliar. Eso es importante. No solamente por eso, sino porque recordemos que el proceso tradicional garantiza unos derechos. Entonces, esos derechos siempre tienen que estar a disposición. Por ejemplo, en el caso de la mediación penal, esa es la que encuentra un poquito más de resistencia. No estos casos, por ejemplo, de jóvenes que lo que busca es una justicia restaurativa, que estos encuentran bastante acogida, sino en general se dice, cuidado con la mediación penal, no sea que sea utilizada en algún momento para evitar la justicia misma. Muy bien. Entonces, o revictimizar a la víctima, a la persona. Claro. Entonces, por eso siempre estos métodos van a ser una alternativa. Lo importante, y retomando una de las preguntas que hiciste al principio, es que estos métodos puedan ser accesibles. Por ejemplo, aquí en República Dominicana todavía estamos en pañales. Creo que estamos en el mejor momento y sin dudas puedo asegurar que estamos en el mejor momento. Ya te voy a decir por qué te lo digo, pero no hay dudas de que todavía nos falta mucho. Si sales por ahí y le dices a alguien, mira, si tú tienes algún tipo de conflicto, ¿qué haces? Bueno, voy a la policía o demando a la persona. Yo apuesto a que a casi nadie te va a decir, bueno, yo buscaría una mediación. Podrían decir, busco a alguien que me ayude o que medie, esa mediación informal, pero no te estarían refiriendo ese proceso formal. Y te decía que estábamos en uno de los mejores momentos, sin dudas. Te puedo dar así rápido muchísimos ejemplos de qué se está trabajando aquí en términos de los métodos, pero también de la mediación en términos específicos. Mira, tenemos la
Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo en agosto, y de hecho está realizando ahora el cierre de las entrevistas para conformar la lista de mediadores y conciliadores. Petronila Rosario, la licenciada Petronila Rosario, es una estrella, está al frente del SINAREC en la Procuraduría y está haciendo un trabajo loable, sin duda. ¿Qué es el SINAREC? Que usted mencionó ahora. El Sistema Nacional de Resolución de Conflictos. Es esa parte en la Procuraduría, ese departamento, ¿no?, en la Procuraduría, que se encarga precisamente de estos métodos. Muy bien. Tenemos también, por ejemplo, UNIBE. Escuché el otro día que hizo una reforma como a su pensum, y una de las líneas estratégicas que incluyó fue precisamente los métodos. Tenemos en el Defensor del Pueblo, se están llevando a cabo varias iniciativas precisamente dirigidas a impulsar estos métodos. El otro día en Educación, nos enteramos que está retomando lo que es una estrategia nacional de cultura de paz que incluye la mediación como una de sus herramientas. Muy bien. Y a nivel del Poder Judicial, sí, hubo una época, en esa época yo todavía era paralegal, yo no era abogado, todavía era paralegal en una oficina de... El magistrado Subero, que fue... Exactamente. Sí. En esa primera oleada de reformas, sí, que mi generación estábamos en bachillerato y comenzamos la universidad, incluso nos graduamos, ya al final de esa primera oleada de reformas, en la cual estuvo como presidente de la Suprema Corte de Justicia el magistrado Subero Isa. Recuerdo perfectamente de que había algún tipo de estructura que tenía por finalidad promover desde la Suprema Corte de Justicia estas iniciativas, sí, como una forma, porque también tiene su interés. También había un interés de desahogar un poco. Claro, el sistema judicial, que en todos los países del mundo siempre está saturado. Eso es así, en todos los países del mundo los tribunales siempre están saturados de casos. Y están saturados porque, y como bien mencionaba el magistrado Molina en una conferencia que dio recientemente, decía, mira, el sistema de salud, por ejemplo, tú te cortas un dedo, no creo que fuera este el ejemplo, pero te cortas un dedo y no vas a intensivos, ¿no? Claro. Aquí cualquier caso va a los tribunales y por eso se satura. Y pasa en todos los países, pero estos métodos, una de los grandes aportes es precisamente el desahogar un poco los tribunales. Bueno, ya nosotros tenemos una visión general, una perspectiva de la resolución alternativa de conflictos en la República Dominicana. Y como siempre, nos toca despedirnos, lamentablemente, porque el tiempo en radio pasa muy rápido, pero les prometemos que vamos a invitar nuevamente a la licenciada Sandra Nogué para seguir profundizando en esos temas de resolución alternativa de conflictos y hablar un poco también de la concertación social, porque no todo es un tema solamente de individuos, sino también a nivel macro en el país. Les recordamos que estamos transmitiendo de 3 a 4 los domingos y mañana lunes el programa se sube a YouTube del Defensor del Pueblo y de esta emisora de radio. Les deseamos un feliz resto del domingo y una semana llena de dicha y llena de provecho. Nos vemos en un futuro próximo. Hasta entonces. Así